Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos por delante la corrección del examen que acabáis de hacer hoy, día 20 de mayo de 2024. El modelo que tengo yo y voy a corregir es el modelo tipo B de Barcelona, pero sirve tanto para el tipo A y para el tipo C perfectamente. Lo único que las preguntas están en otro orden. Esta corrección es una corrección a mi juicio. Yo doy clases de esta asignatura y me gusta aprovechar este tipo de momentos en el que todavía la plantilla no la tenéis y como vais a la primera semana tenéis que esperar todavía bastante. Entonces, para quienes necesitáis aliviar un poquito la incertidumbre, vamos a ir razonando cada una de las preguntas y las respuestas. Para quienes estéis aprovechando de cara a la segunda semana, puedes, pues ir repasando conmigo las cosas que voy comentando. También te sirve de cara a si te presentas en septiembre o en cualquier otro momento. Son vídeos para corrección. Si la corrección te es de utilidad, pues te agradecería muchísimo que le dieras a un me gusta, porque es una manera de yo saber que esto tiene su funcionalidad, que ayuda y también me ayuda a mí. Es un poco quid pro quo, así que lo agradezco mucho. Los comentarios, las actualizaciones, preguntas acertadas, comentarios del equipo docente anuladas, todo lo vas a tener siempre actualizado en cualquier parte alrededor del vídeo. Así que ya empezamos directamente con el examen, que como digo es el tipo B de Barcelona. Voy a ir diciendo también de qué tema es cada pregunta. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes interneuronas de la médula espinal presentará el axón más largo? Cosas importantes a darse cuenta. Me pregunta por interneuronas. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate, tenemos las opciones de respuesta: comisurales, propioespinales y segmentales. Cualquiera de las tres son interneuronas. Las de proyección, automáticamente cuando vemos axón más largo pensamos las de proyección. Y es verdad, pero me está preguntando por las interneuronas. Entonces ya esto automáticamente nos descarta las de proyección. ¿Vale? Nos las descarta por lo que comento de que son interneuronas. Dentro de las interneuronas, el de la médula espinal, interneuronas son aquellas que no salen de la estructura donde están. Entonces, no salen de la médula espinal. Bien, tenemos las segmentales que se quedan en el segmento, son las más pequeñitas, las más cortitas. Las comisurales que sí que atraviesan de un lado al otro, ¿vale? O sea, sí que van por la comisura y van por un lado al otro. La comisura que se llamará la comisura gris, ¿vale? La del medio. Y luego tenemos los propioespinales que conectan diferentes secciones. Y esos son los que tienen los axones más largos. Entonces, esta yo pondría la B de Barcelona, las propioespinales, ¿vale? Y esta la encajo en el tema 8. Vamos con la 2. La pregunta 2 nos dice ¿cuál de las siguientes estructuras del sistema nervioso se desarrolló antes en la evolución? Vale, pues esto ya está claro que es tema 10. ¿Cuál se desarrolló antes? La corteza cerebral, dices, la corteza cerebral se desarrolla bastante más tarde. Estamos hablando de que tiene que ver con los hemisferios cerebrales, ¿no? La corteza cerebral, reptiles, así que nada, esto directamente lo eliminamos. Vale, tenemos tronco encefálico, bueno, no pinta mal, cerebelo, hipotálamo, el hipotálamo estaría asociado con los hemisferios cerebrales también, así que en principio no. Aquí, si hablamos de la lamprea, que es ese, porque estamos hablando, importante, estructura del sistema nervioso, ¿vale? Del sistema nervioso. El sistema nervioso, conocido como el de los vertebrados, ¿no? Entonces, el animal más antiguo de toda la rama de los vertebrados que sigue vivo a día de hoy es la lamprea. Y lo que se nos comenta de la lamprea, cuando vemos la imagen de su estructura, tiene cerebelo. ¿Vale? Además de metencéfalo, tenemos mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, lo que va a dar lugar al tronco encefálico, ¿no? Entonces, en base a eso, reconozco que una pregunta que en principio parece como muy clara, pues le tengo un poco de dudas porque tiene cerebelo ya. Es cierto que si nos vamos a ese, en principio, hipotético, ¿no? Primero lo del anfioso, pues bueno, entiendo que marquemos el tronco encefálico, la verdad, porque el cerebelo surge a raíz de esa inflexión del tronco encefálico, entonces tiene sentido que hablemos del tronco. Pero es verdad que como la lamprea tiene cerebelo, reconozco que aquí he estado un poco como dándole vueltas, pero bueno, el tronco, ¿vale? O sea, elegiría tronco, pero si has marcado cerebelo, pues se puede mirar y ver si se puede razonar de alguna manera y ver a ver ellos qué comentan, porque al final
cuando hablamos del tronco del encéfalo, el tronco del encéfalo es lo que conocemos como mesencéfalo, puente y bulbo. La lamprea tendría lo previo a ello, ¿no? Que cuando ya vemos en el tema 9, es el desarrollo embrionario donde tenemos el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, bueno, una pregunta que parece tan clara, reconozco que, bueno, tiene su aquel en función de la dimensión en la que lo vemos. Pero, bueno, yo me decanto por la B de Barcelona porque para que haya un cerebelo tiene que haber un tronco, entonces me decanto por la B. Vamos con la 3. Los receptores auditivos. Vale, entonces tema 11. Son las células ciliadas que establecen sinapsis con las neuronas cuyo axón forma parte del nervio auditivo. Pues sí, el nervio auditivo, ¿qué par es? Es el 8, ¿vale? Es el 8, ¿vale? Se localizan fuera de la cóclea, no están dentro de la cóclea, así que está directamente descartada. Dice, no son mecanorreceptores. Por supuesto que son mecanorreceptores. Las células ciliadas se tira de su membrana y eso es lo que hacía que se abrieran diferentes receptores, ¿no? Y de ahí la respuesta. Se localizan sobre la membrana vestibular y sus axones forman el nervio auditivo. Sus axones no pueden formar el nervio auditivo porque el nervio auditivo lo forman neuronas. Las células ciliadas son células especializadas, no son neuronas. Y se localizan sobre la membrana vestibular. Dices, vamos a ver, están embebidas en la membrana tectorial, ¿sí? Así que la única que considero como correcta yo aquí sería la A. Son las células ciliadas que establecen sinapsis con las neuronas cuyo axón forma el auditivo. Perfecto. Y esto lo marcamos como tema 11. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, en lo que se refiere a la vía inflamatoria colinérgica, ahí tienes que parar y decir colinérgica, esto es acetilcolina, ¿vale? Acetilcolina, que tiene receptores colinérgicos. Bien, seguimos. Dice, de comunicación entre el sistema nervioso y el inmune. El sistema nervioso, el inmune. ¿Quién habla? Las neuronas. ¿Quién escucha? Las células inmunitarias. Es importante saber, ¿no? ¿Quién habla y quién escucha? Bueno, sabemos que está implicado fundamentalmente la vía antiinflamatoria. El sistema inmune, cuando está activo, lo que despierta pues son diferentes sistemas de seguridad, ¿no? Entre ellos, una vez que se rompe la primera línea de defensa, que son la piel y las mucosas, recuerda que aumenta la temperatura, se inflama, la zona se inflama. Entonces, inflamación suele ser sinónimo de una actividad elevada del sistema inmune. Por lo tanto, una vía antiinflamatoria lo que hace es bajar la actividad del sistema inmune. Es cierto que sabemos que en principio hay varias vías que relajan la del sistema inmune, ¿vale? Lo relajan, pero me están especificando que es la vía colinérgica, es decir, la que libera acetilcolina, ¿sí? Bueno, el sistema simpático. El sistema simpático en sus células preganglionares libera acetilcolina, claro, pero son las postganglionares, las que se comunicarían con el sistema inmune. Y las post del sistema simpático liberan noradrenalina. Entonces, esta no puede ser. ¿Vale? Esta no puede ser porque el sistema simpático libera noradrenalina. Es verdad que la noradrenalina también tiene un efecto depresor del sistema inmune, pero no es por lo que nos están preguntando. El hipotálamo. Bueno, encajaría el hipotálamo si nos estuvieran hablando de ejes hormonales, por ejemplo. No es el caso, ¿no? Porque sería el neuroendocrino comunicándose con el inmune, que en principio también está activado por el tema del estrés, ¿no? El cortical, nos acordamos, el HHC, hipotalámico hipofisiario adrenal, de la corteza adrenal, que se libera cortisol, que inicialmente sí tiene un efecto inicial como activador del sistema inmune, pero de manera prolongada y crónica es lo contrario, también sería antiinflamatorio. Pero no pregunta por hormonas, por lo tanto, descartamos. Esta la descartamos. Luego dice, el núcleo basal de Maynard. Esta estructura la conocemos sobre todo en el tema 8. Es una estructura subtalámica, ¿no? Subcortical, y tiene una función muy importante que es liberar acetilcolina. Entonces dices, uy, la parte de la acetilcolina cuadra.
la parte de la acetilcolina cuadra, pero no su función, su primera función para nada tiene que ver con activar el sistema inmune, sino tiene que ver con mantenernos en los estados de vigilia, ¿no? Que vemos en el 8. Por eso un poco la asociación. Y recordar pues, que esta liberaba acetilcolina para futuros exámenes, si es caso. Descartamos también la C y nos queda el sistema parasimpático. Perfecto. El sistema parasimpático en sus dos vías, la pre y la post, libera acetilcolina. Muy bien, además cumple con las condiciones, así que yo lo encajo en el tema 14 y digo que la 4 es la D de Dinamarca. Vamos con la 5. Las motoneuronas constituyen el nivel inferior de la jerarquía motora, transmitiendo de forma unificada la información procedente de diferentes áreas del sistema nervioso central. A ver, me está hablando de las motoneuronas, ¿vale? Motoneuronas. Bien, sabemos que hay de dos tipos. Alfa, conocemos alfa y gamma, ¿verdad? También llamadas fusimotoras, ¿vale? Sigue, dice, constituyen nivel inferior de la jerarquía motora. Si nos está hablando de la jerarquía motora, tiene que ver con efectores, órganos efectores. Yo descartaría, por lo tanto, la gamma. Me están hablando de la alfa. La alfa es la que tiene que ver con la jerarquía motora, ¿vale? Transmitiendo de forma unificada la información procedente de diferentes áreas del sistema nervioso central. Bien, esas neuronas motoras establecen sinapsis con las células ciliadas del oído interno. Motoneuronas alfa comunican con la musculatura estriada, con los músculos esqueléticos, no con las células ciliadas del oído interno. Esto descartado. También dice B, los órganos tendinosos de Golgi. Tampoco encajaríamos aquí los órganos tendinosos de Golgi. Los músculos esqueléticos, perfecto. Las células de Purkinje del cerebelo, para nada. Entonces, aquí en la 5, la C de casa. Y esta encajamos en el tema 12. Vamos con la 6. La 6 nos dice, ¿cuál de las siguientes hormonas es la principal responsable del reflejo de lactancia? Esta pregunta sale bastantes veces de la eyección de la leche, ¿vale? De las contracciones. Es la oxitocina. La oxitocina es la responsable de la eyección, de la salida. Esto es tema 13. Si nos hubieran preguntado por la que produce la leche, la que produce es la prolactina, ¿vale? Es la prolactina. La hormona luteinizante tiene que ver con todo el proceso para es la liberación del óvulo, por ejemplo. El óvulo, la ovulación se produce gracias a la luteinizante y luego también la luteinizante tenemos Leydig, tenemos la testosterona, ¿vale? El estradiol sería un estrógeno y en principio pues no está relacionado ahora mismo así con la lactancia que estudiemos. Por lo tanto, listo. Otra cuestión, la prolactina también está asociado con romper el ciclo de la producción de leche y con romper el ciclo de la producción de leche, no, el ciclo reproductivo, ¿vale? Que en principio no te quedarías embarazada. Importante, para que no haya reclamaciones por esto, si es una fabricación bastante continuada de la prolactina. Bueno, seguimos. Bueno, tengo que marcarla, la he marcado ya Vamos con la 7. Dice, ¿cuál de las siguientes hormonas no se sintetiza? Es decir, no se fabrica en los islotes del Langerhans del páncreas. Insulina, glucagón, somatotropina, somatostatina. Bueno, los que sí son la insulina, el glucagón y la somatostatina. La somatotropina es una hormona que se sintetiza en la adenohipófisis. Entonces, la correcta, porque me está diciendo que no, es esta. También llamada la hormona del crecimiento, ¿vale? La hormona del crecimiento. La somatostatina puede que igual has marcado esta, porque la somatostatina sabemos que se libera perfectamente desde el hipotálamo, ¿verdad? ¿Del hipotálamo? Sí, del hipotálamo. Y lo que hace es que inhibe la liberación de la hormona del crecimiento. Pero también se sintetiza en el páncreas y la función que tiene, digamos, es regular un poco la producción y la interacción insulina-glucagón. Vale, después, esto es cosa de detalle, pero por si acaso, la somatostatina, que si se libera, se fabrica en el páncreas, serían las células delta, ¿vale? Pongo ahí, el glucagón serían las células alfa y la insulina serían las beta, ¿vale? Por si acaso, repasamos y lo vemos. Esto es tema 13, también hormonas. 7, C de casa. Vamos con la 8. La 8 nos dice, para aportar una mayor capacidad de procesamiento y adaptación en el control motor, las vías motoras descendentes están organizados en
Las descendentes están organizadas en serie, están organizadas en paralelo, están organizadas en redes interconectadas o la A y la B. Bueno, pues tenemos que decir que es la A y la B. Y tenemos que decir que no solamente, porque fíjate que aquí habla de las vías motoras descendentes. Si nos hablaran de las vías somatosensoriales ascendentes, también diríamos lo mismo. En serie, ¿qué significa? Significa que yo tengo la información, en este caso de la corteza motora, y la envío hacia las motoneuronas. Y es en serie porque no va directamente, es decir, va desde la corteza, pero para, por ejemplo, en el núcleo rojo, y desde el núcleo rojo sigue otra corriente hacia las motoneuronas. Hay otras vías que serán vías que vayan directa, las córtico-espinales. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo en serie, es decir, relevos, y a la vez, vaya, es un sistema en paralelo porque tengo unas que van vías indirectas y otras que van directas. Y los nombres aquí nos chivan muchas cosas. Por eso es la A y la B. Y esta la encajo en el tema 12. Pero recordamos que para el somatosensorial también encajarían en serie y paralelo. Bien, nos ponemos con la 9. La 9 nos dice, en relación con los factores que durante el desarrollo del sistema nervioso contribuyen a guiar los axones a su destino mediante procesos de afinidad química. Sabemos que, por partes, vale, cositas cuestiones a remarcar. Me está hablando que son factores que guían a los axones, los guían. En este tema tenemos que fijarnos en dos divisiones. Una cosa son las sustancias o factores que guían y otras son los que permiten que las prolongaciones crezcan. Una cosa es la comida y otra cosa es la localización. Entonces, cuando tiene que ver con guía, yo digo GPS, es como el GPS, pi, 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 aquí estoy. ¿Por qué te digo eso? Porque a eso lo vamos a llamar sustancias neurotrópicas, ¿vale? Pi, 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 pi. Tú piensas que es como el sonar, ¿no? Yo lo pienso así. Y entonces, no estoy aquí, ¿vale? Si te dijera sustancias neurotróficas, comer, ¿vale? Fagocitar, ¿te acuerdas del tema 14? ¿Vale? Pues es fagocitar. Si te hablara de sustancias neurotróficas con F, sería comer. Entonces permiten que los axones o las prolongaciones en general, porque también hablaríamos de dendritas, se hagan grandes, ¿vale? Cogen ese sustrato y lo forman parte de lo que son. Bien, pi, 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 pi y comer F, fagocitar. ¿Por qué es importante? Para diferenciarlo. Bueno, entonces aquí me hablan de guiar, por lo tanto yo digo, vale, pi, 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 picas, neurotrópicas, ¿sí? Bien. Afinidad química. La afinidad química pues es la hipótesis que parece más certera en comparación con la quimioafinidad de Sperry. Parece que esa en principio queda descartada. La afinidad química, aquí la afinidad química de Ramón y Cajal, parece que tiene más sentido, ¿no? Que al final se conectan las neuronas, estamos hablando de todo el proceso de maduración, es decir, estando ya en fase inmadura, se van conectando, conectan con las células diana que tienen en el entorno, no con aquellas que de alguna manera estuvieran originariamente y enviaran señales complementarias. Parece que esto en principio no es así, sino que si desplazan un conjunto de neuronas, de células, las ponen en otra ubicación, lo que harán serán comunicarse con las que tengan alrededor, no con las de la zona de origen. Bien, esto es lo que hablamos de la afinidad química, que parece que es por el momento pues la que se considera que tiene más pruebas a favor. Y se denominan, nos dice, sustancias neurotrópicas. Ah, esto está bien. B, son liberados por los axones en crecimiento y se dirigen a las zonas de destino. A ver, no son liberados por las zonas de destino y son los axones que están en crecimiento los que, bueno, pues se los van a comer en caso de que sean sustancias de comer, porque si no ya te estoy diciendo que son picas, son pi, neurotrópicas, que son de señal, ¿vale? Son señales. Así que esta, la B, la descartamos. La C, entre ellos están las netrinas, ¿vale? Y el factor de crecimiento nervioso. Bien, importante. Factor de crecimiento nervioso. El factor de crecimiento nervioso también es una sustancia neurotrófica de comer, ¿vale? Fagocitar, F. Pero es que también es neurotrópica. Es de las dos. Y las netrinas es neurotrópica, efectivamente. Entonces, son la A y la C. La A y la C, por lo tanto, es la D de Dinamarca.
Una manera de acordarse, de entender un poco esto, es que el factor del crecimiento nervioso, como yo digo, son como las miguitas de pan del cuento de Hansel y Gretel. Las migas de pan sirven como sustancias neurotrópicas, ¿no? Señalan el lugar, neurotrópicas, las vas siguiendo, y a la vez son neurotróficas, te las puedes comer. Una cuestión interesante, el factor de crecimiento nervioso, ¿en qué se localiza en todo el sistema nervioso? ¿Es específico del sistema nervioso central, del periférico? Es del periférico. Rita Levi Montalcini es quien descubrió esta sustancia. Bien, del periférico. Luego tenemos un factor ya del cerebro, pero ese recibe, o sea, un nombre, este es del periférico. Y esto es tema 9, ¿vale? Tema 9. Vamos con la 10. ¿Cuál de las siguientes estructuras se forma por la agrupación de los tractos que descienden desde la corteza cerebral hasta la médula espinal en el bulbo raquídeo? A ver, tractos descienden de la corteza hasta la médula. Vía directa van a ser córtico-espinal, córtico-espinales. Y van a pasar por el bulbo raquídeo. Pues esto, señoras y señores, son las pirámides. Las pirámides. Ve los fascículos delgado y cuneado de las columnas dorsales. Esto es para cuando hablamos del sistema lemniscal, la localización del dolor, la información precisa del tacto, esos serían los fascículos delgado y cuneado. Cuando hablamos de las pirámides, que son motoras, se localizan en el tronco, en el bulbo, en la parte ventral. Cuando hablamos de cuneado y delgado, son dorsales, sensoriales, están en la parte de atrás. C. El lemnisco medial. El lemnisco medial se produce precisamente de esa decusación que se hace, cuidado, a nivel dorsal por los fascículos delgado y cuneado. Importante, el lemnisco medial surge de ahí. Los pedúnculos cerebelosos. Estos ya salen más bien del puente, bueno, de diferentes regiones y van al cerebelo. No tiene que ver. Esta la encajo yo, tractos, tal, lemnisco, pues la verdad es que encajaría totalmente en el tema 8, porque ahí es donde tenemos la estructura anatómica, donde aparecen en un solo tema todas estas estructuras. Pero si sabes el tema 11, lo puedes obtener también, porque descartarías, y sobre todo si sabes el tema 12. Así que esta es más centrada en el 8, porque en ese mismo tema tenemos todo esto resuelto, pero también nos valdría con el 11 y con el 12. Vamos con la pregunta 11. Que dice, ¿cuál de las siguientes estructuras no forma parte de los núcleos talámicos de relevo sensoriales? Vale, no. ¿Cuál? No. Bueno, pues a ver, tenemos el núcleo ventral posterior. Núcleo ventral posterior. Me está diciendo que no. Los ventrales, que son sensoriales, el posterior es el somatosensorial. Así que es el somatosensorial, sí, efectivamente, que es donde llega el lemniscal y el anterolateral. Entonces, desde luego que es un de relevo sensorial, nada. El núcleo geniculado lateral. El núcleo geniculado lateral, la vista. Recordamos los ojos que están en el centro, núcleo geniculado lateral. Las orejas que están al lado, núcleo geniculado medial. Tenemos el lateral y tenemos el medial. Entonces ya los descartamos porque este sería el somatosensorial, este sería el óptico, la vista, el medial sería el auditivo y el núcleo accumbens tiene que ver con el sistema límbico, ¿vale? Sistema límbico, no se encuentra en el tálamo. Entonces, lo marcamos aquí, núcleo accumbens sería el que no, y esto se encaja muy bien en el tema 8 también. Podemos descartarlo teniendo en cuenta el tema 11, porque en el tema 11 vemos hasta qué núcleos alcanzan pues lo que hablamos, la vista, el olfato, el somatosensorial, por lo tanto, sí o sí tenemos claro que ahí se puede descartar, ¿vale? Se puede descartar. Pero yo lo encajo en el 8 por estar todo agrupado más bien en ese tema. Pero para que veas que, como recomiendo en el vídeo de recomendación de cara a enfrentarse al segundo parcial, el tema 8, que es muy interesante, pero verlo al final también sirve, viene bien. Vamos con la pregunta 12. Dice, ¿cuál de los siguientes elementos está implicado en los mecanismos migratorios que utilizan las neuronas en el desplazamiento desde su zona de nacimiento hasta la placa cortical para formar la neocorteza? Una frase larga que analizamos. ¿Cuál de los siguientes elementos está implicado en los mecanismos migratorios? Entonces, ya se ha dado la proliferación, estamos hablando exclusivamente de la migración. La migración. Las neuronas se van a desplazar desde donde sea que nazcan hasta la neocorteza. La neocorteza sabemos que es la que tiene 6 capas. Es la más abundante, la más extensa en mamíferos, ¿no? Y en el ser humano
¿no? La que más ha crecido. Recordamos el tema de la asociación, por ejemplo, ¿sí? Áreas de asociación. Esto como comentario aparte, pero la neocorteza motora, sensorial, la asociación, bueno. A ver, entonces hablamos de migración, marcamos importante migración desde donde sea hasta la placa cortical. Bueno, nos dice células de la glía radial. Pues las células de la glía radial también tenemos que son las células predecesoras, recordamos las primarias, la glía radial ventricular, que es la que va a servir de soporte para las neuronas de proyección. Las neuronas de proyección que han nacido en la propia corteza del telencéfalo cortical. Entonces, recordamos que estas neuronas de proyección migraban como en dos fases. Entonces, fíjate, nos dice moléculas de adhesión celular y relina. Pues tenemos aquí todo su proceso. Las de proyección, que van a ser excitatorias, ¿vale? Que las que nacen en la corteza, resulta que las que nacen primero nacen y migran guiadas por la relina. La relina es una glicoproteína o glucoproteína, se puede decir de las dos maneras. Y está siendo liberada por las células Cajal rectius, que han nacido antes que las neuronas de proyección, han migrado ya antes arriba a la preplaca y entonces van a empezar a liberar esta, como digo yo, les llueve, ¿no? A las otras encima. Después entendemos que ya no se liberará más relina. El caso es que nos comentan en el manual que las que nacen después, las neuronas de proyección que nacen después, ellas primero van a tener una fase un poco multipolar de, como digo yo, ¿qué hago con mi vida? No sé, voy para aquí, voy para allá, voy para allá. Luego conectan con esta glía radial, ¿vale? La glía radial que va a estar así, puesta, y entonces van a conectar, inicialmente están pues multipolares, como digo, y luego van a conectar y se van a dar cuenta, van a reconocer a esta glía, no solamente se enganchan a ella, sino que la reconocen gracias a las moléculas de adhesión celular, neurona, glía, que es exactamente lo que nos dice la alternativa B. Así que son todas correctas la D de Dinamarca, ¿vale? Repasando todo esto. Y esto es el tema 9. Bien, vamos con la 13. La 13 nos dice la ley de las líneas marcadas. La ley de las líneas marcadas se relaciona principalmente con fundamental, la modalidad sensorial, sí. La intensidad de los estímulos sensoriales, no. La intensidad tiene que ver con el número de disparos que va a hacer la neurona sensorial. Tiene que ver con la frecuencia, lo que se llama el código poblacional o fraccionamiento según rango, pero no esto. Así que esta la descartamos, la B. Luego nos dice la adaptación de los receptores sensoriales. La adaptación implica que ese receptor no está enviando información, se ha adaptado y ha dejado de enviar información. No tiene que ver con las líneas marcadas, que tiene que ver con la modalidad. Y la D, todas las opciones son correctas. Pues no, únicamente sería la A. Una cuestión importante, las líneas marcadas está relacionado con desde dónde, pero sobre todo hacia dónde. Vemos porque llega a la zona del lóbulo occipital. Ahí es donde se recoge la información y se procesa y terminamos de ver. La imagen como tal se procesa en la corteza, ¿vale? Y lo mismo el resto de sentidos. Nuestras vías están ordenadísimas, de manera que las que quedan más hacia afuera corresponderían al sistema nervioso somático y las que quedan más en el interior, el sistema nervioso autónomo o visceral. Está ordenadísimo. Ley de las líneas marcadas, tenemos mapa, gracias al mapa de todo, tenemos mapa de nuestro cuerpo a nivel de la piel, de los músculos, auditivo, de la retina y también motor. ¿Vale? De nuestros músculos, las aferencias y las eferencias, en este caso, de los alfa con los músculos estriados. Está todo mapeado en nuestro encéfalo. Desde luego de manera no proporcional, recordamos. Entonces las líneas marcadas también lo encajaríamos con eso, con el homúnculo sensorial, con el homúnculo motor. Bueno, el motor no es líneas marcadas es el sensorial, ¿vale? Pero así relacionamos cosas. Entonces este sería tema 11, ¿vale? Tema 11. Vamos con la 14. Dice, ¿qué componentes constituyen una unidad motora? La unidad motora es la unidad básica, la básica. El órgano tendinoso de Golgi y todas las motoneuronas que inerva. Vale, vamos a ver. No. Órgano tendinoso de Golgi, las motoneuronas no inervan al órgano tendinoso de Golgi, eso ya para empezar, y no forman una unidad motora. Las motoneuronas, las alfa conectan con las fibras extrafusales o musculares o estriadas, ¿vale? La B, una neurona sensorial y fibras musculares esqueléticas que inerva. Neurona sensorial, no, neurona motora. Si hubiera dicho neurona motora y fibras musculares esqueléticas que inerva, bueno, pero no, para nada, no es la sensorial, es la motora.
Seguimos. Un uso muscular, que eso es un receptor sensorial, y un órgano tendinoso de Golgi, otro receptor sensorial. No tienen nada que ver aquí, fuera. Una motoneurona alfa, correctísimo, y todas las fibras musculares que inerva. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Y esto marcamos que es tema 12. 15. Dice, el bloqueo de las proteínas morfogénicas óseas. A ver, la notocorda, cuando envía sus señales inductoras, lo que hace es que bloquea la acción de las proteínas morfogénicas óseas. Cuidadito con estos detalles, ¿vale? La notocorda lo que hace es que bloquea. ¿Y qué ocasionaba eso? Que el ectodermo quedara la parte central marcada como neuroectodermo, como tejido nervioso, ¿no? Vale, o sea, esto nos va a ayudar a que quede marcado como tejido nervioso. Bien, importante antes de seguir. Dice, durante las primeras semanas del desarrollo embrionario, dice, conlleva el inicio de la neurulación. Sí, que tenemos la inducción neural, ¿no? Incitada todo esto por la notocorda que está en el mesencéfalo, pues está bien. Seguimos. Dice, B, facilita la diferenciación del ectodermo a tejido epidérmico. Bloquear, no, bloquear lo que hace es lo contrario. Si te hubiera preguntado por las proteínas morfogénicas óseas, por ellas solitas, ellas es verdad. Ectodermo todo en piel. Pero gracias a que la notocorda las inhibe, las bloquea, es que tendríamos la diferenciación a tejido nervioso. La B no está bien. La B tampoco, no, o sea, tampoco no, la A estaría bien. La C, inhibe la diferenciación del ectodermo a tejido nervioso. Me está diciendo que el bloqueo de las proteínas inhibe. No, si te hubiera preguntado solo por las proteínas, pues sí, ¿vale? Pero no, esto no está bien. Y luego dice, no promueve la inducción neural. Es exactamente lo que promueve la inducción neural y es el inicio de la neurulación, que veníamos de la gastrulación, recordamos, ¿vale? Que veníamos de la gastrulación. Entonces este es tema 9, ¿sí? Gastrulación, de tengo 2 capas, a tengo 3, ¿nos acordamos? Epiblasto, hipoblasto, vale. Vamos con la 16. Dice, ¿cuál de las siguientes hormonas se considera una hormona trópica? ¿Qué es una hormona trópica? Tropo, ¿vale? Es una hormona que camina, que su objetivo realmente es alcanzar otra estructura, ¿sí? Bueno, pues tenemos 3 ejes neuroendocrinos, 3 ejes neuroendocrinos, pero tenemos 4 hormonas trópicas, ¿vale? 4 hormonas trópicas, que serían gonadotropinas, que van a las gónadas, serían tirotropinas, que van a la tiroides, y serían corticotropina, que va a la corteza adrenal. Dices, Carol, son 3 los ejes, pero las gonadotropinas son 2, la luteinizante y la folículo estimulante. Así que cualquiera de esas nos valdría. La tiroxina, que es la T4, esta es una hormona tiroidea liberada ya directamente por la tiroides. No es trópica, esta ya es directamente por la tiroides. Nada. La B dice progesterona. La progesterona es una hormona sexual, ya está liberada directamente. La progesterona concretamente está liberada por el cuerpo lúteo, ¿vale? Por el cuerpo lúteo. Nada, no nos vale. La hormona luteinizante, perfecto. Dentro de las gonadotropinas, es verdad, se libera por la adenohipófisis, las trópicas, adenohipófisis, por acción de las del hipotálamo, pero se llaman trópicas porque su objetivo es llegar a esa célula diana, ¿vale? Y la adrenalina, pues no, la adrenalina se libera en la médula adrenal, por ejemplo, además también tenemos en las posganglionares, posganglionares del sistema nervioso simpático, y la adrenalina, quien dice adrenalina, noradrenalina, ¿vale? Y también, como recordatorio, también se libera por el locus coeruleus, que se localiza en el puente, ¿vale? Del tronco encefálico. Así que, vale, esta hormonas, mira qué bien, sería tema 13, ¿vale? La C de casa. Seguimos. ¿Qué caracteriza el sistema nervioso de los organismos más primitivos? Sistema nervioso. Yo reconozco que cuando he visto sistema nervioso he dicho, ¿por qué? Porque lo que había inicialmente es un tejido nervioso, más que un sistema. Entonces digo, bueno, a ver por dónde van. Nos dice, corteza cerebral. O sea, me está diciendo que los organismos más primitivos tienen una corteza cerebral altamente desarrollada. ¿Qué va? Para nada. ¿Vale? La corteza tenemos ahí en reptiles, o sea que de eso nada, y encima desarrollada, no, para nada. Fuera. La A, no. La B, redes neuronales simples.
Yo aquí lo de simples entiendo que se refiere a una red simple, básica, como que no, que está llena de células bipolares, multipolares, que haya polaridad, la red nerviosa difusa, pues me suena bien. Lo que pasa es que aquí no hay sistema nervioso, sino tejido nervioso. Entonces, como, bueno, a ver por dónde van. Un cerebro segmentado. Un cerebro segmentado. El cerebro como tal, por mucho que llamemos cerebro a algunas formas de estructura del tejido nervioso en animales que son invertebrados, en realidad cerebro como tal tenemos los vertebrados. Y el cerebro engloba muchas estructuras, así que esto tampoco me parece nada preciso, lo elimino. La D, sistema nervioso autónomo bien definido. Entonces, claro, dices, pues nada, me va a tocar elegir evidentemente la B de Barcelona, que igual tú le has dado más vueltas y lo ves muy claro, pero te reconozco que al decir sistema nervioso, digo, no es sistema, es tejido. Entonces me da por pensar y digo, a ver si se refieren precisamente al sistema nervioso y como tal es sistema nervioso autónomo, que ya sabemos que viene de un sistema ganglionar. Y es el más antiguo, el sistema ganglionar, que vendría precisamente, pues eso, del sistema nervioso ganglionar, ¿no? Que tenían anélidos, que tienen artrópodos, que tienen moluscos, cefalópodos. Entonces, digo, a ver si tenemos aquí una trampa. Igual estoy viendo de más, pero pensaba si tenemos una trampa y está diciendo, o sea, entendamos trampa, ¿no? Quiero decir, porque para mí no es tanto trampa como, no sé si, bueno, como dice sistema y no tejido, ¿sabes? Pero bueno, además lo de bien definido, evidentemente no, ¿vale? Evidentemente no. Pero bueno, una vez es que lee de más, ya está. No le damos más vueltas. Redes neuronales simples de la red nerviosa difusa, está de las medusas, todo bien, y esto es tema 10, ya está. Porque es verdad que dice bien definido, eso ya lo descarta, ya está. Seguimos. 18. En el caso de la inmunidad humoral, esto automáticamente, humoral, tenemos ahí a los linfocitos B, ¿vale? Bueno, o sea, sería una cosa un poco rara. Linfocitos B, que son los de los anticuerpos, lo del antígeno libre, la estrellita tan mona que en realidad es un antígeno malo. Vale, pues a ver, humoral. Células de memoria nos pregunta, ¿producen anticuerpos por sí mismas? No, ellas no producen anticuerpos por sí mismas. Lo que van a hacer es dar lugar luego a células plasmáticas y ellas son las que liberan los anticuerpos. No producen anticuerpos, ¿vale? No producen anticuerpos. C, producen anticuerpos solamente cuando se diferencian a células plasmáticas tras ser nuevamente expuestas al mismo antígeno, ¿vale? Y D, pueden permanecer en el plasma sanguíneo durante mucho tiempo, igualando incluso al periodo de vida total del organismo. Vamos a ver. Dice, las células de memoria, lo de no producen anticuerpos, dices, a ver, no producen anticuerpos por sí mismas, pero sí que dan lugar a células plasmáticas que producirán luego anticuerpos. Entonces, ahí es donde la B me chirría, ¿vale? La C, producen anticuerpos solamente cuando se diferencian a células plasmáticas tras ser nuevamente expuestas al mismo antígeno. De nuevo, ellas no producen anticuerpos, y ellas no se diferencian a células plasmáticas, sino que ellas dan lugar a células plasmáticas y son esas células plasmáticas las que producen anticuerpos. ¿Vale? ¿Sabemos los matices? Sí. D, pueden permanecer en el plasma sanguíneo durante mucho tiempo, igualando incluso el periodo de vida total del organismo. Pues sí, perfectamente. Pero es eso, o sea, hay algunas que suenan como que no, pero yo las descarto por ese motivo. La descarto porque no producen anticuerpos de manera directa, pero indirectamente sí. Producen anticuerpos, hemos visto que no, se diferencian a células plasmáticas, ellas siguen estando, lo que pasa es que van a dar luego células plasmáticas, no desaparecen. Entonces yo espero que hayas marcado la D de Dinamarca y que sea la D de Dinamarca porque además hay pegas de esos matices, ¿no? Tema 14, vamos con la 19. Dice, ¿qué hormona actúa sobre las células intersticiales estimulando la producción de testosterona en los hombres? ¿Vale? Las intersticiales son las células de Leydig, ¿vale? Las células de Leydig. Entonces, tenemos primero la hormona liberadora de gonadotropinas. De ahí vamos a tener que son las
gonadotropinas en general, gonadotropinas, y tenemos dos, tenemos la folículo estimulante y la LH. ¿Se ve más o menos bien ahí? Sí. ¿Y la LH? ¿Cuál de las dos está relacionada con las de Leydig? Bueno, pues está relacionada la LH con Leydig, ¿vale? LH. Bueno, pues vamos a ver. Nos dice FSH, no, la FSH estaría relacionada con las células de Sertoli. Sertoli es quien le da de comer a los espermatozoides, ¿vale? Entonces, la B que dice la LH, la luteinizante, perfecto. La hormona liberadora de gonadotropinas estaría, pero en un eslabón anterior, ¿vale? Y hay que especificar. La inhibina. La inhibina es una hormona que el nombre ya me está diciendo que inhibe. La van a liberar las células de Sertoli. Uy, ¿qué por? Sertoli, ¿vale? Las van a liberar las células de Sertoli para inhibir la liberación de la hormona estimulante de folículos. Porque es una manera de... La FSH estimula a Sertoli, Sertoli da de comer a los espermatozoides y llega un momento en que dice, bueno, ya está, esta gente tiene que salir aquí a nadar. Y tiene que llegar, no sé, hay que correr. Así que para de mandarnos órdenes para darles de comer. Mandan, por lo tanto, Sertoli inhibina y desde la adenohipófisis ya no se libera durante un ratito más la folículo estimulante, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, pues en nuestro bonito tema 13, de las hormonas. Vamos con la 20. Nos dice, la red de vasos linfáticos del sistema nervioso central se encuentra en vasos linfáticos, sistema inmune, sistema nervioso central, ¿vale? Encajado uno con otro. Esto es la dura madre. La dura madre que junto con los astrocitos, ¿vale? Tenemos ahí lo que se va a llamar el sistema linfático, ¿vale? Linfático, que es el que si se lesiona, sustancias muy grandes no se liberan, da lugar a Alzheimer, problemas, ¿vale? Neurológicos importantísimos porque no se está liberando las sustancias de desecho ya y se acumulan. Entonces, esto sería la D de Dinamarca, dura madre, tema 14. 21. Dice el 21. ¿Qué estructuras forman parte del diencéfalo? Esto también lo tenemos trabajadito en el tema 6 del primer parcial. El diencéfalo, todo aquello que tenga apellido tálamo, nos va a valer. Esta se encajaría en el tema 8 porque vemos a nivel estructural, pero también se puede sacar de otros temas. Entonces, tálamo y cerebelo. El tálamo sí, el cerebelo no. Hipotálamo, médula espinal. Hipotálamo sí, médula espinal no. Hipotálamo y tálamo. ¿Qué he dicho? Debe de llevar todo apellido de tálamo. Pues perfecto. Entonces vamos a decir que es la C de casa. Hipotálamo y tálamo. Corteza cerebral, hipocampo. Nada, no nos vale, ¿vale? Ni una ni otra. Así que, vale, ya tenemos la 21, yo digo que es la C de casa. Vamos con la 22. La 22 dice, la respuesta integrada y coordinada que da el sistema inmune entre los agentes extraños parece tener una función muy importante porque comunican entre sí a las diferentes células, además de que son células presentadoras de antígenos, además de que llevan el antígeno propio, los exosomas, ¿vale? Que son como esas vesículas tan importantes. Todo lo demás, pues los propioceptores, pues son, como hemos visto, receptores de nuestra posición del cuerpo. Los eosinófilos, que son los granulocitos, ¿no? Parte de los granulocitos. Y los oligodendrocitos, pues aquí tenemos a Spiderman, que son las células gliales del sistema nervioso central, ¿vale? Del sistema nervioso central. Bueno, pues nada, esta sería tema 14. Tema 14. 23. Tenemos la organización laminar y columnar. Son propias de laminar, columnar, hemisferios cerebrales. Si no hay hemisferios cerebrales, esto se descarta. Tejido nervioso de anélidos. Tejido nervioso. Vemos la diferencia del sistema, ¿no? Pero bueno, anélidos sí tienen el sistema ganglionar, así que el tejido nervioso, ahí no tenemos hemisferios, nada, fuera. Después, la B, el techo óptico de poríferos. Bueno, vamos a ver, los poríferos no tienen ni techo óptico, eso ya, o sea, aquí como que ¿qué estamos contando, no? Así que nada, fuera, que tampoco, o sea, si no tienen ni siquiera neuronas, recordamos, no tienen ni neuronas los poríferos, ¿vale? Las esponjas no tienen. No sé, el cerebelo en nidarios. Bueno, los nidarios, ¿te imaginas un nidario? ¿Eso es un nidario que tiene un cerebelo? Pues no, los nidarios, la medusa, por ejemplo, las hidras, no tienen cerebelo.
Esta pregunta, dentro de todo, es interesante, es decir, se descarta bastante fácil, es amable. La corteza cerebral en mamíferos. Muy bien, perfecto. Excepto. Tema 10. Perfecto. Este yo creo que es un regalito muy amable, yo creo que sí. 24. Dice, en relación con el procesamiento de la información sensorial, el fraccionamiento según el rango, justo lo mencioné hace un ratillo, código poblacional, con que dice, es uno de los mecanismos que utilizan las neuronas sensoriales para informar de la intensidad del estímulo. Sí, la duración del estímulo, la duración tiene que ver más bien con cuánto tiempo estén haciendo eso, así que no. Y la modalidad sensorial, la modalidad, la ley de las líneas marcadas, homúnculo, así que nada, tururú, solo sería la A, la intensidad del estímulo. Y esta es tema 11, ¿vale? Por lo tanto, 11. 25. En relación con la ontogenia del telencéfalo. Ontogenia, lo que es la ontogenia está relacionado con las diferencias dentro de la propia especie, el desarrollo del individuo de la propia especie, ¿no? En nuestro caso, el telencéfalo son los hemisferios cerebrales. Bueno, pues dice, el hipocampo y la zona subventricular del encéfalo anterior siguen generando neuronas en la edad adulta. Sí, además tenemos que recordar que son interneuronas. Las neuronas de proyección nacen antes, las que nacen más tarde son las interneuronas. Sí, las neuronas de pequeño y mediano tamaño nacen en la zona subventricular. Pues sí, efectivamente. La proliferación celular se produce íntegramente en la zona ventricular. No, inicialmente se produce en la zona ventricular, se va a quedar transformada en el epéndimo y luego va a ser la zona subventricular la que realmente vaya a terminar esa segunda capa muy importante de proliferación, ¿vale? Entonces, me dice que la A y la B son correctas, menos mal, y decimos que la A y la B son correctas, efectivamente. Tema 9. Vamos con la 26. La 26 nos dice, ¿cuál es el mecanismo de acción de las hormonas hidrosolubles? Es decir, solubles en agua. Si son solubles en agua, pasan por la circulación tan felices de la vida. ¿La membrana plasmática la van a pasar? No. Necesitan receptores en la membrana. Y una vez dentro, ¿qué tal? Una vez dentro se mueven como peces en el agua. Fenomenal. Hidrosolubles. Actúan a través de receptores intracelulares. No necesito receptores intracelulares. Eso será para las liposolubles, ¿vale? Actúan a través de receptores de membrana. Correcto. Actúan directamente sobre el ADN. No actúan directamente sobre el ADN. Eso también nos encargaríamos de hablar porque es a través de segundos mensajeros, ¿vale? El receptor de membrana, activamos dentro, por ejemplo, proteína G y ahí tenemos una serie de reacciones en cadena y eso puede ocasionar efectivamente que haya alteraciones en el ADN o haya más bien una expresión, ¿no?, de genes ahí, pero no lo hace la hormona directamente. Cuando lo hace la hormona directamente es cuando tenemos las liposolubles, que son las que tienen receptores dentro. Y luego dice, actúan sobre los ribosomas. Pues nada, tampoco. Así que, Ale, esta, actúan a través de receptores, ¿ves? Por eso es a través, ¿vale? A través de receptores de membrana. Y esto es el tema 13. Y muy importante, las hormonas solamente pueden afectar si tienen receptores, ya sea membranas para las hidro o intracelulares para las lipo. Si no hay receptores, la hormona no hace nada, no cumple su función, no activa de ninguna manera, ¿vale? Bien, no interactúa. Eso es lo que estaba buscando, la palabra interactuar. Bien, 27. ¿Cuál de las siguientes estructuras no envía órdenes directas a las motoneuronas del tronco del encéfalo y de la médula espinal, aun siendo una estructura fundamental del sistema motor? Es decir, dos condiciones, que no envía directamente a las motoneuronas, ni médula ni tronco, pero que forma parte del sistema motor importante. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver, la que no. A, el cerebelo. ¿El cerebelo forma parte del sistema motor? Sí. ¿Conecta directamente con motoneuronas? Jamás. Tampoco conecta directamente con la corteza cerebral. Va a afectar a través de diferentes núcleos del tronco y esos regularán, importante, ¿no?, esa planificación de secuenciación, esa precisión de inicio, de finalización, todo lo que hace el cerebelo con sus diferentes estructuras. Y va a comunicarse a través, pues, por ejemplo, del núcleo rojo, del núcleo vestibular, la formación reticular, todo esto. Y luego vamos a ir por el lateral arriba del todo y con el tálamo, el grupo ventral, ¿vale? El grupo ventral, tenemos ahí el anterior, ahí vamos a tener un núcleo muy bonito que se va a encargar de recibir la información del cerebelo y de ahí ya irá a la corteza. Pero el cerebelo es un sistema modulador, como lo son los ganglios basales. No conectan directamente ni con la corteza ni con las motoneuronas alfa. Vale.
La circunvolución subcallosa. Bueno, pues estas son las conexiones que tenemos entre hemisferios, ¿no? En este caso será la anterior, la subcallosa. Bueno, el quiasma óptico, estamos hablando de las neuronas que son las ganglionares, que salen de la retina, no tiene nada que ver aquí. Y la circunvolución del cíngulo, el límbico, vamos a ver, me está diciendo que tienen un papel importante en el sistema motor. Esas otras, evidentemente, cumplen la primera condición, ¿no? No establecen conexión, ya, pero me está diciendo que tienen que formar parte del sistema motor. Y por ese motivo es que marco la A. Y también nos habría valido ganglios basales. Esto, por lo tanto, lo encajo con el tema 12. 28. Decimos, 28, en relación con los fotorreceptores. Sabemos que, bueno, fotorreceptores no son neuronas, son células especializadas. Tenemos bastones, que son filogenéticamente los más antiguos, y luego los conos, ¿no? Los bastones son de un tipo y los conos son de 3 tipos. Los bastones participan en la visión nocturna o con luz tenue. Necesitan muy poquita intensidad, los bastones se activan con poquita carga. Eso sí, dejaban de actuar antes, ¿no? Mientras que los conos se activan con visión diurna. Es verdad. Los conos se concentran en la fóvea, lugar donde la imagen sufre menor distorsión y donde no hay convergencia en la sinapsis con las células bipolares. Convergencia sería esa unión de un fotorreceptor. Por ejemplo, los bastones tienen mucha convergencia, son varios bastones que comunican con una bipolar. Entonces, esa señal se hace una señal promedio. Eso siempre se pierde información ahí, ¿vale? Es una información muchísimo mejor, la que no hay convergencia, ¿vale? Y es lo que se va a llamar precisión temporal. Esto espacial, ¿vale? Importante, la mayor resolución espacial. ¿Vale? Entonces, ¿contienen pigmentos visuales? Pues sí, todos contienen pigmentos visuales y todas son ciertas. Puede que igual los pigmentos visuales los asociemos solamente a los conos, que tienen de 3 tipos cada uno, pero los bastones también tienen fotorreceptores, ¿vale? También tienen pigmentos, quiero decir, que son esos fotorreceptores. Bueno, entonces todas son verdad, perfecto, no hay ninguna que no me cuadre, así que tema 11. Bien, 29 nos dice sobre los sistemas lemniscal o de las columnas dorsales y anterolateral que transmiten información somatosensorial. Se sabe que a la decusación de sus fibras se produce a nivel medular en el caso del primero. A ver, paramos. Lemniscal en la médula, no. Lemniscal en el bulbo raquídeo. De ahí el lemnisco medial, lo hemos hablado en otra pregunta ya. Así que no. Y a nivel vulvar en el segundo, no. Esto sería al revés, intercambiado. O sea, directamente la A, falsa. B. Conducen información somatosensorial al mismo hemisferio cerebral al contralateral. Que me invento cosas. Conducen información somatosensorial al hemisferio cerebral contralateral al lado del cuerpo donde incide la estimulación. Sí. Decusan las dos vías, alturas diferentes, pero decusan las dos vías. Sí. C. En ambos sistemas, las neuronas primarias alcanzan directamente el tálamo. Las primarias, no, ¿vale? No, para nada. El lemniscal sí que tiene una vía más directa, el tálamo, pero la anterolateral no. Y además la lemniscal va directamente, entra por la médula, pero va al bulbo. Y ahí es donde tenemos el núcleo delgado y el núcleo cuneado, ¿vale? Que tenemos de ahí tenemos los tractos que son delgado y cuneado. Así que nada de directo, no. Ahí no tenemos los dos, no. Luego está el espino, ¿vale? Que sería el espino talámico, que ese sí que iría directo, el nombre te lo dice, el haz espino talámico, pero antes han pasado, así que no. C. No transmiten información a la corteza cerebral. Transmiten información a la corteza cerebral. No de manera directa, cuidado, sino a través del tálamo, esto es importante, pero sí, o sea que sí que transmiten información, ¿vale? Importante. Y recordamos que este es el que he dicho antes, que era el núcleo ventral posterior, ¿vale? Del ventral que tenemos el lateral posterior, que sería el que va a... sería el somatosensorial, ¿vale? El somatosensorial. Bueno, del grupo ventral, ¿vale? Aparte de atrás, ahí estaría el somatosensorial, ¿vale? Porque lo digo porque en una de las preguntas que hemos visto antes hablaban de los núcleos, así que ahí lo repasamos.
Así que nada, por lo tanto me quedo con la B de Barcelona. La B de Barcelona, que esta sí es cierto que los dos, si yo la información la estoy sintiendo en mi mano izquierda, pues es mi hemisferio derecho directo. La 30, por último, a la 29, tema 11, y la 30, ponemos el broche, en relación con la evolución del cerebelo, siempre muestra un patrón más evolucionado en los animales terrestres. Pues, a ver, podríamos pensar así, ¿no? Que hay una evolución y tal. Lo que pasa que esto no es así, porque los tiburones, el paleocerebelo, lo tienen muchísimo más desarrollado que cualquiera de los humildes mortales que tengamos aquí. Así que, nada. Siempre muestra un patrón más evolucionado en los animales acuáticos. Bueno, sí, le diremos al señor tiburón, tú tienes un paleocerebelo que para qué, que hace que te gires y, vámonos, muerdas fenomenalmente rápido. Pero lo que no tienen es neocerebelo, que tiene sus ventajas, muchas. Así que lo de siempre un patrón más evolucionado, siempre un patrón más evolucionado en acuáticos, tampoco. Vaya, más acuáticos, cualquiera. ¿Quién me habla de la lamprea? Que tiene arquicerebelo y para de contar. ¿Quién me habla de la lamprea? ¿No? Que es un pez, aunque no parezca. Y parezca un poco una alienígena. C. Su desarrollo ha estado condicionado por los requisitos motores impuestos por el hábitat. Sí. Al final es una consecuencia, ¿no? Han quedado los sistemas que han sido mejores adaptados al entorno, que tienen, ¿no? Su organismo. Sí. Está notablemente desarrollado en poríferos. Bueno, en poríferos, esponjas. Las esponjas no tienen ni sistema nervioso, no tienen ni neuronas. Así que, nada. Tenemos mucha esponjita este. Este sería el tema 10, por lo tanto. Y ya tendríamos con esto el examen corregido. Espero que te haya ido muy bien. Si alguna no te cuadra con la que yo considero, me lo puedes comentar perfectamente aquí donde veas el vídeo y bueno, pues la razonamos. Esto, como digo, son a mi juicio. Espero que te sirvan para repasar de cara a la segunda semana y a cuando vayas, todo actualizado, ya sabes dónde me tienes. Doy clases en caso de que necesites para este verano, cuando sea clases de psicobiología, tienes conmigo tanto el primer parcial como el segundo. También doy clases de momento de psicología del aprendizaje de primero, de introducción al análisis de datos, que es la estadística de primero, y de las dos de estadística de segundo curso, que son diseños de investigación y análisis de datos y psicometría. Y cualquier cosa me tienes en mi página web en www.carolinalife.es. Yo encantada de atenderte y si ves que te viene bien, tanto ya sean temas sueltos o la asignatura completa, ahí me tienes. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.